Muy buenas tardes. Debido al éxito que ha tenido los invitados especiales del Dr. Contreras, esta semana tendremos otro invitado de lujo. Todo el personal de salud, especialmente en urgencias, y todo el especializado en la boca, reciben con frecuencia pacientes con infecciones dentales. ¿Es lo mismo una caries que una infección dental? ¿El dolor de muelas es una infección dental? ¿Qué tan peligrosa es una infección dental? ¿Qué puedo hacer en lo que me ve un especialista de la boca? ¿Cómo se tratan las infecciones dentales? Estoy segura que todos nos hemos hecho esas preguntas, así que en MD Supplier le pasan los micrófonos al Dr. Contreras para presentar a su invitado. Muchas gracias, licenciada Beltrán. Como siempre, a MD Supplier por este ejercicio académico. Muchas gracias también. Y gracias a nuestro público del tema de la semana con el doctor José Contreras. Con el ponente que voy a presentarles hoy me une una amistad de muchísimos años y ha sido verdaderamente increíble ver cómo el doctor Marco Corona fue cosechando éxitos a lo largo de toda su vida profesional hasta convertirse hoy en un especialista en endodoncia de talla internacional. El doctor Corona es además profesor de pregrado y posgrado de la Unitec, una de las más prestigiadas escuelas de odontología en nuestro país. Hoy el doctor Marco Antonio Corona nos estará hablando del tema tratamiento de las infecciones dentales. Adelante, Marco. Hola, doctor Contreras, pues muchas gracias, José, por esta invitación. La verdad es que me siento honrado y me siento contento. Cuando fue esta invitación, pues la verdad yo dije, pues qué padre que me inviten y dije, bueno, pues voy a hacer una plática que sea pues un poquito más acorde a lo que los que no son dentistas pues puedan aprovechar y puedan sacar algo de aquí. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ok, y vamos a ver. No sé si ahí ya se ve ahí. ¿Sí se alcanza a ver ya? Sí, se ve perfectamente. Perfecto, gracias. Bueno, pues con el tema de hoy, prácticamente en tiempos de pandemia, pues hemos tenido muchos cambios ahorita, sobre todo el manejo de tratamiento de dolor, de infección, y pues hay unas cosas que metí muy interesantes para que el público en general vea. Y pues la idea es que quitemos nosotros los dentistas esta imagen del sacamuelas, del que si duele un diente o hay algo en la boca, pues que seamos el sacamuelas, ¿no? Y que nos vean como el torturador. Y yo sé que no es fácil el tratamiento dental muchas veces, pero realmente en cuestión de infecciones dentales, estas son algunas cosas que yo como endodoncista manejo y son pues muchos aditamentos y muchos instrumentales para poder controlar infección, dolor, para darle más vida a los dientes, ¿no? Entonces realmente tenemos muchísima tecnología en odontología, así como en medicina también hay mucha tecnología, pero le digo a mis alumnos que no nada más los iPhone y los celulares avanzan, sino que también nosotros tenemos mucho avance. Nosotros en endodoncia, yo como endodoncista, hago el 100% de mis tratamientos con un microscopio clínico y en donde podemos ser menos invasivos y podemos tener un mejor diagnóstico. Realmente la odontología seria como tal se maneja con aumento. Algunos con lupas o igual que en medicina, ¿no? Muchos ya son con lupas. Ya en los posgrados en la universidad manejamos el uso del microscopio, entrenamos a los alumnos al uso del microscopio. Algún día esperemos regresar pronto a seguir con las clínicas. Y esto es algo que quisiera yo también compartir con ustedes, la cuestión de dolor, ¿no? Muchas veces dentista o endodoncista igual a dolor, ¿no? Y este es un artículo que está de la Academia Americana de Odontología, el YADA, en el journal que publican hace ya algunos años, habla de que acerca del 2 de cada 10 pacientes tuvieron dolor en los últimos 6 meses. Y es increíble en un país como Estados Unidos, en donde pues hacen sus revisiones cada 6 meses, en donde se le da mucho tratamiento mucha prevención, ¿no? Mucho también es por los altos costos que es la odontología. Si aquí es cara, bueno, allá es hasta 10 veces o más el costo. Y
es increíble que en México, desgraciadamente, el paciente viene al dentista cuando ya le duele o cuando ya la caja de ibuprofeno, de Dolac o de toda la farmacia ya se la tomaron y ya no se quita el dolor. Y esos pacientes son los pacientes más complicados de atender porque muchas veces ya vienen en un cuadro bastante grave, en cuestión de dolor y en cuestión de infección. Ahora, mucho de eso también se debe al miedo al dentista. Entonces, obviamente, entre más dolor tiene un paciente, pues más difícil va a ser el tratamiento, porque ya tiene una saturación de mediadores químicos inflamatorios y ya un paciente que lleva con dolor durante, ustedes saben que más de 2 semanas, 3 semanas, pues ya no es un paciente que en 10 minutos le voy a quitar el dolor al 100%, es un paciente que va a costar trabajo incluso su atención dental. En este mismo artículo habla de qué tan nervioso es un paciente o no, porque realmente nos ven así, ¿no? Como vamos a hacer algún tratamiento en la boca y piensan que se va a hacer este tipo de tratamiento. Actualmente se le está dando mucho énfasis al manejo psicológico del paciente previo a la atención dental. Hay ya muchas técnicas para relajar al paciente, para mejorar su manejo. Y realmente muchos pacientes quisieran anestesia general para tratamiento dental, ¿no? En esta encuesta, pues preferirían hacer anestesia general y muchos de los accidentes que ocurren en el consultorio dental pueden llegar a ser fatales con anestesia general cuando no se tienen los cuidados o no se hace en un lugar propio, ¿no? Yo cuando he llegado a hacer las anestesias generales, a mis pacientes los hacemos en un hospital con todos los cuidados y como cualquier en quirófano, no lo hacemos en un consultorio dental por cuestiones de seguridad. Ahora, casi todos los tratamientos, de hecho, todos los tratamientos que yo hago, pues prácticamente es con anestesia y aguja, y eso es lo que más miedo le dan a los pacientes, ¿no? ¿Y cómo funcionan las infecciones dentales? Si yo tengo un diente, como ustedes sabemos, tenemos una cantidad de microorganismos, que voy a hablar ahorita de ellos, que tenemos en la boca. Si tenemos el esmalte intacto, prácticamente no va a haber ninguna penetración de bacterias dentro del diente, ¿ok? Las infecciones dentales las podemos dividir en infecciones dentales ocasionadas por el nervio o la pulpa dental que está dentro del diente o por infecciones causadas por la encía, ¿no? En la encía en donde se desprende la encía y empieza a acumularse microorganismos. Eso le vamos a llamar la enfermedad periodontal. Prácticamente esos son la mayoría de las infecciones. Hay otras infecciones también, como pueden ser en glándulas salivales o como pueden ser algún tipo de trauma, ¿sí? Tenemos la pulpa dental y prácticamente el dolor que hay dental es tan fuerte como de los más fuertes que pueden llegar a existir, y eso es porque en la parte de adentro tenemos las fibras A delta y fibras y terminaciones libres de dolor, la fibra C. Cuando se estimula ante frío, calor, dulce, presión o incluso microorganismos, lo único que hace es doler, no tienen propiocepción. Entonces están en un lugar cerrado, una cavidad, y eso produce mucho dolor. Ahora, necesitamos nosotros como pacientes o como personas diferenciar los diferentes tipos de dolor. El dolor, como ustedes saben, es completamente subjetivo. Entonces, el que yo tenga un dolor no lo va a percibir igual el doctor Contreras, ¿no? Lo va a percibir muy diferente a como yo lo percibo. Entonces, si ustedes tienen a sus pacientes, tienen que diagnosticar qué tipo de dolor es. Cuando tenemos caries, cuando se empieza ya a hacer una perforación, el hecho de tener microorganismos adheridos en el diente, la placa dentobacteriana, empiezan a provocar una penetración, una perforación. Una vez que ya tenemos una cavitación o un hoyo en el diente, ya no hay marcha para atrás. Ya necesitamos atención dental sí o sí, ¿ok? Ya sea que se quite la caries y se ponga una resina o algo por el estilo, o que de plano se tenga incluso otro tratamiento, pues es la perforación, ¿no? La extracción de un diente, que es lo que buscamos no hacer. Pero finalmente es un tipo de tratamiento, ¿no? Eliminar el foco de infección. Una vez que llega los microorganismos a la pulpa, el nervio, la pulpa se empieza a inflamar. Cuando yo tengo un dolor que es espontáneo, cuando empieza el dolor, por ejemplo, estoy viendo la televisión y empieza a punzar, ¿sí? O empieza de la nada, empiezo a doler, o tomo agua fría y de repente el dolor se dispara y permanece el dolor, ya es un
ya es un signo de que hay que ir al dentista sí o sí. O sea, que ya es un tratamiento en donde el nervio ya está afectado de forma irreversible. Si no se busca la atención dental, empieza a degenerarse y empieza a haber una infección. Empiezan a entrar los microorganismos, empiezan a afectar ya la pulpa hasta que llegan al hueso, ¿no? En este estadio hay una ligera disminución de la sensibilidad del paciente. El paciente a lo mejor puede tener menos dolor y dice, ay, me dolía, ya se me quitó. Y de repente empieza un dolor al tocar o a la percusión o al morder y 2, 3 días después, ¡pum!, empieza ya el desarrollo de una celulitis y luego un absceso, ¿no? Entonces, el hueso empieza ya a afectarse y es cuando ya en el hueso hay fibras propioceptivas y es cuando ya el paciente cuando toca le duele y dice, este es el diente. Al principio, cuando empieza el dolor, muchas veces el paciente siente un dolor irradiado, un dolor que no está referido en un diente y muchas veces, hay veces que el dolor no lo podemos diagnosticar en ese momento y mantenemos al paciente en un seguimiento de horas para ver cómo evoluciona el dolor y ver si es de origen dental o puede ser, no me quiero meter porque no tenemos mucho tiempo, pero puede ser algún tipo de una neuralgia trigeminal o un dolor muscular, un dolor de articulación, puede ser, el dolor orofacial es muy, muy, muy complejo. Ahora voy a mostrar algunas imágenes un poco medio fuertes. Pacientes que llegan con este tipo, a este grado, son pacientes que tienen una infección. Primero necesitan una educación dental, de higiene, y después, una vez que se controla este foco de infecciones, cuando se puede hacer algún tratamiento dental. Aquí prácticamente no podemos hacer más que control del sarro, control de limpieza, porque hacer una extracción aquí puede complicar un poquito más el posoperatorio, ¿no? Este es un cuadrito que les puse aquí, muy interesante, porque una investigación que hicieron mis alumnas de posgrado, encontraron que en un absceso dental se encuentran, no son 100, sino son 195 diferentes tipos de microorganismos en una infección dental, en un absceso apical agudo. Entonces, son infecciones muy complejas que necesitan de mucho cuidado para poder tener una buena tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el microorganismo que más se encuentra en un absceso dental? El Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas endodontalis, cuando es de origen de endodoncia, cuando es de origen de las encías, puede ser la Porphyromona gingivalis. Prácticamente el control de estos microorganismos nos va a dar ¿cómo se llama? Ya tener un control de todas las infecciones. Ahora, hay cosas muy complejas en cuestión de dolor e infección, y que ahorita en la pandemia, quiero hablar de esto, en donde los dientes se llegan a fracturar o a fisurar, se estrellan. Nosotros tenemos una fuerza en la boca que podemos romper o fracturar un diente virgen sin tener ningún restauración o caries, simplemente con la mordida. Y estos artículos no son artículos de una revista indexada, sino que son de New York Times, son de CNN, y son, que está pasando ahorita con el COVID, es que los pacientes están con el estrés de estar encerrado, el uso de cubreboca, el uso continuo de cubreboca, están provocando múltiples fracturas y es una pandemia ya de fracturas dentales, ¿no? Yo empecé a hablar con mis amigos y hablando con ellos de repente en otros países, incluso yo las emergencias que llegaba eran dientes fracturados. Cuando hay un diente que se empieza a estrellar o fisurar, estos son cortes histológicos, empieza a penetrar las bacterias hasta que llegan a la pulpa y estas empiezan a provocar una infección. Muchos a lo mejor a ustedes les ha pasado que les ponen tienen una amalgama de estas plateadas, les ponen una resina y empiezan a tener sensibilidad y siguen con sensibilidad y les quitan la resina y empiezan a ponerles otras cosas a ver si se les desensibilizan. Esos pacientes hay que tener mucho ojo porque pueden llegar a fracturarse o pueden estar fracturados, ¿ok? Sus dientes. Entonces, este tipo de dientes, vean cómo se llegan a fracturar y prácticamente son dientes vírgenes que hay que extraer o que hay que hacer una extracción. En esta radiografía vamos a ver cómo al quitar esa amalgama el diente está partido, está fracturado. El paciente viene con un aumento de volumen, dientes prácticamente con poco trabajo dental, sin embargo,
Si ven ahí en la flecha se alcanza a ver una fisura y en la parte de abajo de las raíces se ve una zona radiolúcida, una sombra negra, y eso es una infección dental, ¿no? Entonces, un paciente que prácticamente tiene un diente virgen, necesitamos decirles que el diente hay que extraerlo, porque ya cuando se llegan a fisurar y empiezan a llegar a la raíz, ya no hay nada que hacer. No, actualmente no tenemos la tecnología para unir y mantener ese diente. Igual, vean acá fisuras, como hay una destrucción de hueso, ¿ok? Y en donde si no se atiende esto, el paciente va a seguir perdiendo hueso, va a seguir perdiendo hueso de los dientes de al lado y obviamente pues es un foco de infección constante en la boca, ¿no? Otro caso, vean, este es un caso que se ejemplifica muy bien. El tratamiento de la izquierda que se ve con las líneas blancas son la endodoncia, el paciente trae mucho dolor y el que le duele es el de atrás que no tiene ningún tratamiento más que una amalgama. Al quitar esa amalgama, todas estas son imágenes con el microscopio. Vamos siguiendo estas líneas, ¿sí? Hasta que llegamos a la pulpa y empieza a haber una salida de exudado. Esto es extremadamente doloroso por la presión que hay dentro del diente y la compresión de las fibras nerviosas, ¿no? Estos son los pacientes que les duele mucho el diente, empiezan con cambios de temperatura, frío, caliente, y de repente el dolor empieza a agudizarse hasta que hay un dolor ya constante que muchos de los AINES que manejan no les quita el dolor, les quita el dolor un par de horas, pero no es suficiente, ¿no? Incluso dientes con endodoncia que empiezan a dar dolor, ¿sí? Y dicen, ¿por qué me duele si nunca me ha dolido? Y de repente dientes con una fractura. Y estas fracturas muchas veces nada más las podemos diagnosticar con algún tipo eh, de aumento, ¿no? Vean aquí la cantidad de dientes fracturados, unos con endodoncia, otros sin endodoncia, y pacientes que tienen un diente que se les dice que tiene fractura, el paciente dice que no tiene dolor, y cuando regresa un año después, ya prácticamente ya no hay hueso. Entonces estos dientes hay que extraerlos, injertar hueso, controlar la infección, y bueno, son tratamientos un poquito más complejos, ¿no? Otro paciente. Actualmente tenemos ya mucho más tecnología para poder ver y diagnosticar estos casos, y vean, no sé si se alcanza a ver, cómo en una tomografía podemos ver cómo ya no hay hueso y incluso ya se empieza a afectar el seno maxilar. Muchas de las sinusitis que existen son provocadas por infecciones dentales y ya tenemos ya una ocupación, incluso puede ser una ocupación prácticamente del 90 o hasta del 100% del seno maxilar. Entonces, primero descartar infecciones dentales, si tienen, por ejemplo, una sinusitis nada más en un seno maxilar. Y vean, esta es una cirugía, a veces tenemos que entrar a hacer cirugía y retirar esa infección de forma ya quirúrgica. Esto es cuando levantamos la encía y esto es así, es como se ve una infección dental, ¿no? Lo que se ve más amarillo son los ápices, las puntas de las raíces, y necesitamos quitar ese tipo de infección, ¿no? A veces hay instrumentos que dejamos los dentistas y son focos de infecciones, ¿no? Como esta es una lima para endodoncia, y al quitar el foco de infección, el hueso se vuelve a formar, a veces no tenemos que injertar hueso y solito regresa, ¿no? Cuando tenemos este tipo de casos, hacemos los tratamientos y es muy importante darle seguimiento, porque muchas veces puede ser una infección dental. Este es una pacientita muy joven que se le hace una endodoncia, tiene una infección dental, pero algunas veces este tipo de infecciones pueden llegar a hacerse enquistarse o hacerse un quiste, ¿no? Desgraciadamente no podemos hacer un diagnóstico solo con una radiografía de un quiste, sino tiene que ser histopatológico nada más. Entonces este paciente se tuvo que extraer el quiste, y todo lo que extraemos, igual que usted, se manda a patología y vemos que lo que tenía era un quiste inflamatorio periapical, ¿no? Si no retiramos este quiste, pues obviamente puede seguir aumentando y dañando ya estructuras, e incluso ya puede llegar a presionar a lo mejor el nervio alveolar inferior y empieza a tener parestesia. Y aquí está el reporte histopatológico. Perdón. Y bueno, sí está reportado en la literatura que puede llegar las células epiteliales que forman la raíz, se mantienen ahí, que le llaman los restos epiteliales de Malassez, y estos restos epiteliales con una infección dental pueden estimularse y provocar algún tipo de quiste, ¿no? Acá está, perdón, el reporte histopatológico, ¿no? Entonces,
Algunas infecciones pueden promover algún tipo, igual acá otro quiste, que fue un quiste inflamatorio, vean, sale completito, salen como una bolsita. Y la gran mayoría de las veces el hacer un tratamiento para controlar la infección, como una endodoncia, es suficiente para quitar el quiste y algunas veces en un 5% hay que quitarlos de forma quirúrgica. Ahora, voy a hablar un poquito de el manejo, ¿no? El manejo en cuestiones de infecciones dentales es bastante controversial, ¿ok? Y es tan controversial que se ha establecido ya varios en varios simposios, se ha establecido cómo debe tratarse una infección dental, ¿no? Prácticamente tanto la Academia Americana de Endodoncia y como la International, como de la International Endodontic Journal, que es la europea, y desgraciadamente en nuestros países latinoamericanos, pues tenemos muy poca proyección a nivel internacional, pero es lo que estamos nosotros queriendo promover, ¿no? Entonces, ¿cómo es el manejo de los antibióticos? Porque desgraciadamente muchos de los pacientes empiezan a exacerbarse o a tener mayores problemas por el uso inadecuado o excesivo de los antibióticos, ¿no? Vamos a hablar un poquito, ¿no? Generalmente las infecciones de origen endodóntico, origen dental, pues son gram positivo, gram negativo, anaerobias generalmente, y muchas veces al nosotros hacer una incisión, drenaje y debridar, muchas veces vamos a ayudar al control de la misma infección, ¿no? El 50% de los antibióticos están mal utilizados, ¿ok? ¿Qué riesgos puedo llegar a utilizar? Si yo tengo un antibiótico que utilicé de forma inadecuada, pues náusea, vómito, diarrea, ¿no? O obviamente también una reacción alérgica, ¿no? Tener mucho cuidado con ese tipo de manejos, ¿no? Muchos de los antibióticos mal recetados, mal prescritos, pues pueden llegar a provocar mucho más resistencia e incluso pueden llegar a tener algún tipo de complicaciones como alguna colitis pseudomembranosa o algunas infecciones ya de origen micótico, ¿no? Ahora, casos de reacciones alérgicas, pues ya ustedes ya saben mejor que yo las reacciones alérgicas que pueden llegar a tener, pero desgraciadamente yo veo que hay muchos antibióticos que se prescriben, por ejemplo, como la, eh, la, em, la clindamicina se da de forma muchas veces indiscriminada al diestra y siniestra y eso puede llegar a provocar muchos problemas gástricos, ¿no? Lo mejor que podemos hacer cuando tenemos una infección dental es hacer una incisión, drenaje, lavar y quitar el agente causal, que puede ser la pulpa, un diente infectado, una raíz infectada, ¿ok? Y eso es lo que va a ayudar más que un antibiótico, ¿no? Porque a veces existe la idea errónea de vamos a mandar antibiótico y esperar a que se te bajen los síntomas, ¿ok? Y por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un aumento de volumen, ¿sí? En la zona anterior, el paciente tuvo un trauma, un golpe hace muchos años, empezó a tener cambio de color en su diente y viene con mucho dolor, aumento de volumen y si yo me espero a que el paciente le mando el antibiótico y de aquí a que empiece a hacer efecto, pues probablemente la pase muy mal o incluso pueda exacerbarse el problema, ¿no? Si en cambio yo hago mi apertura, abro el diente, drena por ahí el exudado, yo sé que no va a ser suficiente, lavo, quito el agente causal, que es la pulpa en este caso, la pulpa infectada, y después hago una pequeña incisión, lavo y puedo llegar a tener un control prácticamente inmediato. Puedo llegar a tener colocar algún tipo de dren, un Penrose, para que siga drenando, dependiendo de qué tanto pueda drenar, pero esto es mucho mejor control que cualquier tipo de antibiótico que pueda yo llegar a mandar, ¿no? Ahora, muchos pacientes también van a sentir mejoría por el placebo, ¿ok? Incluso para los estándares, si el paciente no tiene ningún problema en cuestión de sistémico, generalmente no se recomienda incluso hasta mandar antibiótico, ¿no? Puedo tener algún tracto nasal, ¿ok? En donde si quito el agente causal, se cierra el tracto o la fístula, o puedo llegar a tener otro tipo de submandibular, que estos son de los más comunes.
y son los más peligrosos, porque si el paciente no tiene aquí un adecuado drenaje, se puede llegar a ir hacia vías aéreas, desarrollar una angina de Ludwig y entonces puedo llegar a tener ahí ya una complicación mayor, incluso puedo llegar a tener un problema con la vida del paciente, ¿no? Es una pacientita muy, muy joven. Ahora, generalmente cuando tengo un problema, cuando tengo un problema en un absceso, un aumento, un absceso periapical, pues desgraciadamente donde quiero que llegue el antibiótico no va a llegar si no hago una incisión y un drenaje adecuado. Si yo tengo un adecuado drenado de esta parte, pues ya puedo llegar a tener que el antibiótico llegue a su sitio de acción, ¿no? Ahora, el antibiótico se debe usar si yo tengo una infección dental, si tengo fiebre, linfadenopatía, aumento de volumen, los pacientes que tienen prácticamente el ojo cerrado, pues, y lo ideal es hacer mandar algún tipo de antibiótico en este caso. Después del debrivamiento, perdón, puedo llegar a mandar antibiótico si tengo algún problema cardíaco, algún tipo de prótesis, ¿ok? Como algún tipo de prevención, ¿no? Ahora, cuando tenemos nosotros, por ejemplo, algún tipo de paciente, necesito yo tener algún tipo de antibiótico, ¿qué nos dice la guía de la Academia Americana de Endodoncia? Puedo llegar a mandar algún tipo de penicilina, ¿ok? Si tengo un mayor aumento de volumen, lo puedo incluso mandar con metronidazol, con algún tipo de antibiótico que me va a ayudar a controlar sobre todo el tipo de pacientes que traen procesos celulíticos, ¿no? Ahora, puedo mandar mi dosis de impregnación, ¿sí? Y los pacientes, generalmente no mandamos ya los de 7 a 10 días, ya no mandamos el antibiótico, mandamos menos, incluso podemos llegar a tener, si tengo yo la incisión y drenaje, no tener tantos días de antibiótico, ¿no? El ácido clavulónico, la amoxicilina con ácido clavulónico, lo vamos a mandar si persiste la inflamación 1 o 2 días después, ¿sí? Que es el famoso clavulín o el augmentin o el amplirón dúo, ¿ok? La clindamicina es el primero de opción cuando tenemos paciente que es alérgico a la penicilina y desgraciadamente mucha gente lo manda como primera opción. Y el mandar de primera opción puede dañar incluso de forma grave las vías gástricas, ¿no? Puedo llegar a tener una colitis pseudomembranosa o puedo llegar a tener mayor daño gástrico, ¿no? Ahora, sí hay mucha controversia en oye, es que ya le mandé, luego mandan unos acitromicina o mando algún antibiótico ya, mucho más, para ver si le pega, ¿no? Pero generalmente recordemos que lo principal es quitar el foco de infección y podemos mandar algún tipo de antibiótico tipo amoxicilina, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si no mejora? ¿Sí? Si, por ejemplo, tengo un paciente que tiene temperatura o tengo trismus, por ejemplo, este es un paciente que eh, tiene una infección, tenía una infección en un canino que tenía retenido en el paladar, le hicieron una endodoncia de un diente, destruyeron el diente cuando hicieron la endodoncia, fue una endodoncia mal hecha, y el canino o el diente que estaba en el paladar empezó a infectarse y empezó a tener salida hacia la parte superior. Entonces, estos pacientes son pacientes que ya no deben estar en un consultorio dental, son unos pacientes que ya tienen que estar internados, que tienen que estar ya en un hospital, ¿ok? Ya si empiezan a tener problemas de visión, ya son pacientes que pueden poner muy grave su recuperación, ¿ok? Estos son los que ya vimos de nasales, ¿ok? Y estos pacientes, por ejemplo, que ya repitiendo aquí esta pacientita, si persiste el dolor, podemos mandar un antibiótico, pero si tenemos ya, por ejemplo, aumento de volumen, en donde el paciente ya tiene dificultad para abrir la boca, que tiene ya trismus, dificultad para deglutir, dificultad para respirar, es un paciente que tiene que estar hospitalizado. Ya no me la tengo que estar jugando en de vamos a mandarle ahora este antibiótico mayor o intramuscular, sino ya tiene que estar en un hospital y ya tiene incluso que hacerse algún tipo de cultivo, ya lo tiene que ver probablemente un infectólogo, ¿ok? Problemas de visión o dolor de cabeza,
hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor ya tiene ya la infección hacia el cerebro, ¿no? Hacia el seno cavernoso. Ya incluso tienen que estar ya también estos pacientes internados. Ahora, casos, este es un video de la universidad en donde yo doy clases, y es un paciente que ya tenía un trismus, ya estaba bastante, ya tenía incluso fiebre. Entonces, un paciente que tiene que estar hospitalizado. En ese momento ya estaba a punto de punción. Estuvo más de 5 minutos drenando mientras estábamos localizando para ingresarlo en un hospital. Y pues son pacientes que peligra ya incluso su vida, ¿no? Ya no son pacientes que pueden estar en un consultorio dental o viendo a ver si les mandamos otro antibiótico, ¿no? Y desgraciadamente son pacientes que lo que menos importa ya ahí es si se va a salvar el diente o no. Ya son los pacientes que tienen que estar hospitalizados esa es muchas veces nuestra realidad, que mucha gente se deja hasta este grado, ¿no? Este paciente, gracias a Dios, estuvo bien, no se le complicó más el tratamiento, pero sí peligraba pues ya su vida, ¿no? Ahora, pacientes con fiebre, un paciente que tiene una infección dental y tiene fiebre, es un paciente que hay que tener mucho cuidado, porque generalmente si yo tengo una infección dental, no puedo llegar a tener un poquito de febrícula, pero no realmente fiebre más de 40. Fiebre de más de 40 ya es un paciente probablemente que tenga que estar ya también internado o también hospitalizado. Ahora, pues, con esto vamos a concluir esta parte y pues me gustaría ver si hay algunas preguntas. Sé que es algo muy rápido porque la infección dental pues, y el dolor, prácticamente me puedo llevar una especialidad en hablar de esto, ¿no? Y pues yo quisiera nada más terminar con esto, que la vida es como la ley del eco es como todo lo que nosotros decimos, todo lo que hablamos, se nos va a regresar. Si yo entro a una cueva y grito groserías, pues es lo que voy a tener de regreso, ¿no? Entonces, pensar cosas buenas para tener cosas buenas. Aquí están mis datos, cualquier duda, cualquier cosa que tengan y pues vamos a ver si hay alguna pregunta que quisieran que responda. Doctor, ¿alcanza a leer esa pregunta? No. A ver si nos da tiempo de contestarla rápido. Es, ¿cómo un diente o muela infectada puede causar complicaciones alrededor del corazón como la mediastinitis? Una mediastinitis. Sí. Sí, generalmente son pacientes que son inmunosuprimidos, pacientes que tienen algún problema, una enfermedad sistémica. Se habla también pacientes que tienen, por ejemplo, el mieloma múltiple. Son pacientes que con una infección dental pueden llegar a desencadenar infecciones muy graves, ¿no? Generalmente las infecciones, sobre todo submandibulares, se pueden ir, si van entre los espacios aponeuróticos, se van yendo hacia la parte inferior y pueden llegar al mediastino y ahí sí pueden llegar la supervivencia es de menos del 10%. O sea, es muy grave. Pues a nombre de DMD Supplier y del doctor José Contreras, queremos darte las gracias, el doctor Marco Antonio Corona, médico endodoncista, por esta magnífica sesión. Y los esperamos la próxima semana para hablar de heridas en el terreno oncológico. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, pues muchas gracias a todos y cualquier duda, pues me la hacen saber Gracias.